La amenaza olvidada, las agujas relucientes de Nueva Ginebra se extendían hacia las estrellas. Un testimonio de la resistencia de la humanidad. La capitana Aria Chen estaba parada en la ventana de su pequeño apartamento. Sus ojos oscuros reflejaban el paisaje urbano de abajo. Habían pasado 20 años desde el final de la guerra Nexus, un conflicto que casi había destrozado la galaxia. La humanidad había jugado un papel crucial en el fin de esa guerra, pero ahora habían sido olvidados, descartados como una reliquia del pasado. El comunicador de Ara sonó y la apartó de su lugar. «Traigan al capitán Chin». Una voz ronca dijo que se requiere su presencia en el cuartel general. Inmediatamente comprendió el almirante Zhou. «Voy en camino». Mientras se abría paso por las bulliciosas calles, Ara no podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El Consejo Galáctico había estado haciendo movimientos cada vez más agresivos últimamente, empujando a la humanidad cada vez más a los márgenes de la política interestelar. Pero ¿por qué convocarla? Había sido relegada a un trabajo de oficina hace años. Su experiencia en combate ya no se consideraba relevante en esta nueva era de supuesta paz. El reluciente edificio del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra se alzaba ante ella, una reliquia de un tiempo más militante. Dentro encontró al almirante Xia, esperando, su rostro escarpado, arrugado por la preocupación. Dijo el capitán Chin, prescindiendo de formalidades. «Lo que voy a decirle está clasificado al más alto nivel. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el Consejo Galáctico está planeando neutralizar la Tierra». Se le ha helado la sangre. Neutralizar quiere decir un ataque. Sí, nos ven como una amenaza potencial, un gigante dormido que necesita ser apagado antes de que pueda despertar. Pero eso es una locura. Ara protestó. «Hemos sido ciudadanos modelo de la galaxia durante 2 décadas. Hemos seguido cada tratado, cada regulación. Recuerdan de lo que somos capaces. Los Haya intervinieron y le temen. Las razas del Consejo se han vuelto complacientes, arrogantes. En su superioridad han olvidado por qué los humanos eran una vez la fuerza más temida en la galaxia». La mente de Ara corrió. «¿Por qué me dice esto, señor? Solo un capitán fracasado sin nave ni tripulación». Los ojos de Xiao brillaron. «Porque, capitán, eres el mejor que tenemos. Tu historial de guerra habla por sí solo. Necesito que lideres una misión encubierta para reunir evidencia concreta de este complot y, si es posible, detenerlo antes de que sea demasiado tarde». «Con el debido respeto, señor, eso es una locura. Necesitaría una nave y una tripulación». «Los tendrás», Zhou dijo, deslizando un bloc de datos sobre su escritorio. «La Artemis es vieja, pero tiene dientes». En cuanto a la tripulación, tocó el bloc y apareció una serie de perfiles. «He reunido un equipo de, llamémoslos, individuos especializados. Cada uno tiene un conjunto de habilidades únicas que podrían resultar invaluables». Ara se desplazó por los perfiles y levantó las cejas. «Señor, la mitad de estas personas son criminales o marginados. Tiempos desesperados». «Capitán, son los mejores en lo que hacen y ahora mismo necesitamos a los mejores». Ara respiró profundamente, sopesando la enormidad de lo que se le pedía si fallaba. La Tierra lo haría. Estar indefensa. Si ella tuvo éxito, bien podría comenzar una guerra. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó Xiao. Sonrió sombríamente. «Inmediatamente. Tu tripulación ya se está reuniendo en los viejos astilleros lunares. El Emis se está preparando mientras hablamos, mientras Ara se gira para irse», gritó el capitán. «El destino de la humanidad descansa sobre tus hombros. No nos decepciones». El viaje a los astilleros lunares fue tenso, lleno de miradas furtivas y conversaciones susurradas, mientras el transbordador de Arias atracaba con la antigua instalación que ella se robó para lo que estaba por venir. La esclusa de aire se abrió con un silbido, revelando la variedad de individuos, su nueva tripulación. Estaba Zora Cash, una experta en tecnología rilliana, con una pensión por piratería y un precio por su cabeza. En 3 sistemas estelares a su lado estaba Dex Mallory, una humana contrabandista, con una red de contactos que abarca la mitad de la galaxia, apoyado contra un mamparo. Estaba Crona, un guerrero bronceado, corpulento, cuya especie era famosa por su fuerza y destreza en combate. «Está bien, escuchen», Aria gritó, su voz resonando en la cavernosa bahía de Atraque. «Sé que la mayoría de ustedes están aquí porque no tienen otro lugar a donde ir. Algunos de ustedes están huyendo de su pasado, otros de la ley, pero ahora mismo nada de eso.
Importa, tenemos un trabajo que hacer. Y si fallamos, Earth burns. Así que cualesquiera sean sus razones para estar aquí, cualesquiera sean los rencores o venganzas que pueda tener, los deja en la esclusa de aire a partir de este momento. Somos un equipo, ¿está claro? Un coro de gruñidos y asentimientos le respondió que no era mucho, pero tendría que ser bueno. Ahora veamos. Esta nave nuestra, el Emis, era una reliquia, un buque de guerra del conflicto Nexus, que de alguna manera había evitado el depósito de chatarra. Su casco estaba asustado, su pintura se desvaneció. Pero cuando Arya pasó su mano por el metal frío, pudo siente la fuerza. Debajo de esta vieja chica todavía le quedaba algo de lucha, mientras la tripulación comenzaba a abordar y prepararse para el lanzamiento. Dex se acercó a Arya, así que capitán arrastró su sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. Cuéntanos sobre la misión, o vamos a volar a ciegas hacia el arco infernal al que nos estás llevando. Ara lo arregló con una puerta de acero. Días nos dirigimos a Centaur Prime. El Consejo Galáctico está llevando a cabo una sesión de emergencia allí en 3 días. Nuestro trabajo es infiltrarnos, reunir evidencia de sus planes contra la Tierra y salir sin iniciar un incidente interestelar. Dex silbó bajo Centaur Prime. Eso no es solo la guarida del león, capitán. Es la guarida del león llena de leones enojados, con nosotros cubiertos de salsa de barbacoa. Por eso necesito tus contactos, M. Necesitamos una forma de entrar que no active todas las alarmas del sistema. La sonrisa de Dex se volvió genuina. Bueno, ¿ahora qué podría ser? Capaz de ayudar. Conozco a un tipo que conoce a un tipo. Cuando el último de la tripulación abordó Ara, le dio una última mirada a la Tierra colgando en el vacío más allá del astillero. Todo lo que alguna vez había conocido, todos los que alguna vez había amado estaban en esa canica azul, y ahora todo dependía de ella y esta tripulación de Misfit. Muy bien, Emis, murmuró palmeando el agujero de la nave. Mostrémosles lo que podemos hacer. Los antiguos motores rugieron, y el Artemis despegó dejando atrás la seguridad de la Tierra y avanzando hacia un futuro incierto mientras despejaban la órbita de Luna. Arya sintió una emoción familiar corriendo por sus venas. Esto era para lo que había nacido, lo desconocido, las probabilidades imposibles, el destino de los mundos en juego. El Consejo Galáctico había olvidado la fuerza de la humanidad. Habían olvidado por qué la Tierra alguna vez fue temida en todas las estrellas, pero Arya Chen y su tripulación estaban a punto de recordarles y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ecos del pasado mientras el Artemis avanzaba a través del hiperespacio. Ara se encontró incapaz de dormir. El peso de su misión presionaba sus recuerdos del pasado. Mezclándose con los miedos por el futuro, se dirigió a la cubierta de observación de la nave, esperando que la vista del remolino del hiperespacio pudiera calmar sus nervios. Para su sorpresa encontró a Con. Allí la enorme silueta de Tan contra el puerto de observación Problema. Dormido, capitán, su voz retumbante preguntó. Arya se movió para pararse a su lado. Solo fantasmas del pasado, Crona. Nada de qué preocuparse. El Tan se giró para mirarla, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Luché junto a Hum en la guerra Nexus. Sabes que mi gente recuerda la ferocidad de tu especie, tu falta de voluntad para rendirse. Incluso ante una derrota segura fue inspirador. La mente de Ara se desvió hacia esos días oscuros. La guerra Nexus había comenzado como una disputa territorial entre el Imperio Arcturiano y la Confederación Vega, pero rápidamente se había convertido en un conflicto a nivel galáctico. La humanidad, aún nueva en el escenario galáctico, había sido atraída casi por accidente. Estábamos superados en armamento, superados en casi todos los sentidos. Ara murmuró perdido en los recuerdos, pero nosotros teníamos algo que las otras razas no tenían. ¿Y qué era eso, capitán? Los ojos de Ara, desesperación endurecida. Sabíamos que si perdíamos la Tierra, ardería. Así que nos pusimos creativos, innovamos, hicimos cosas que las otras razas consideraban imposibles o insanitarias. Recordó la batalla de Proxima Centauri, donde un puñado de naves humanas había resistido a toda una flota de batalla arcturiana, usando a su propio hijo como arma. El asedio de T-City, donde las fuerzas terrestres humanas habían luchado durante meses,
ampliamente superadas en número, usando tácticas de guerrilla que dejaron a sus enemigos en desorden, convertimos nuestras debilidades en fortalezas. Ara continuó nuestra corta esperanza de vida, significaba que estábamos dispuestos a tomar riesgos que las razas más longevas no tomarían. Nuestra cultura diversa nos dio una flexibilidad de pensamiento de la que carecían las especies más homogéneas, y nuestra historia de conflicto en la Tierra nos hizo mejores guerreros de lo que nadie esperaba. Crona asintió solemnemente. Y ahora, el Consejo teme que la fuerza pueda volverse contra ellos. Exactamente. Se han vuelto complacientes. Olvidaron lo que es enfrentar una amenaza real, así que en lugar de abrazar a la humanidad como aliados, ellos quieren eliminarnos como un enemigo potencial. Las naves se comunicaron con la vida, interrumpiendo su conversación. «Capitán», al puente, la voz de Sara gritó, «nos acercamos a Centaur Prime». Mientras Ara se dirigía al puente, su determinación se endureció. Las lecciones del pasado les serían útiles en los desafíos que se avecinaban. Los Emis se lanzaron desde el hiperespacio en las afueras del sistema Centauri. Sus antiguos sistemas de sigilo se activaron. Los contactos de Dex habían llegado para proporcionarles credenciales falsificadas y una historia de portada como una delegación diplomática menor de un mundo fronterizo. «Muy bien, gente del área», se dirigió a su tripulación. «Tenemos una ventana estrecha aquí. La sesión de emergencia del Consejo comienza en 12 horas. Sara, tú y Dex se infiltrarán en el centro de datos central. Encuentra cualquier evidencia que puedas de este complot contra la Tierra». Crona. «¿Estás conmigo? ¿Asistiremos a la sesión?» Veamos qué podemos aprender directamente de los miembros del Consejo mientras se acercaban a Centauri Prime, una humanópolis en expansión que sirvió como sede del gobierno galáctico. Ara no pudo evitar un sentimiento de inquietud. Algo sobre esto. Se sentía mal demasiado fácil. Sus sospechas se confirmaron cuando atracaron en el puerto espacial un escuadrón de fuerzas de seguridad de Centauri. Los estaba esperando, liderado por una figura reptil, alta, área reconocida. «Muy bien, embajadora Esber», Ara dijo manteniendo su voz tranquila. «Esta es una bienvenida inesperada». La lengua del tenedor draconiano se movió rápidamente, saboreando el aire. «Capitán Chin, ¿de verdad creyó que su pequeña incursión pasaría desapercibida? El Consejo ha estado al tanto de su aproximación desde que dejó la Tierra. La mente del área espacial corría, los habían tendido una trampa. Pero, ¿por quién y por qué me temo que tendré que pedirle a usted y a su tripulación que vengan con nosotros mientras...» Verick continuó, su mano con garras descansando sobre el arma de energía en su cadera. «El Consejo está más interesado en escuchar lo que tiene que decir». Ara intercambió miradas rápidas con su equipo. Estaban superados en número, en armamento, y su tapadera fue descubierta. Pero también eran la última esperanza de la humanidad. Por supuesto, el embajador Ara dijo suavemente, «estaremos encantados de explicar nuestra presencia al Consejo». Mientras se los llevaban, la mente de Ara trabajaba furiosamente. Habían sido superados en maniobras, pero el juego aún no había terminado. Si tan solo pudieran llegar a la silla del Consejo Ambers, tal vez aún podrían exponer la verdad. El gran salón del Consejo Galáctico era una maravilla de la arquitectura alienígena. Sus altos techos y paredes cristalinas estaban diseñados para inspirar asombro en visitantes de 1000 mundos. Pero cuando Ara y su tripulación entraron, rodeados de guardias, solo sintió una fría determinación. Los miembros del Consejo estaban sentados en un gran círculo, representantes de las especies más poderosas de la galaxia. Sus rostros variaban desde la curiosidad hasta la hostilidad absoluta mientras miraban al interlocutor humano. «Capitán Ara Chen». La voz del consejero arcturiano resonó. «Usted se presenta, acusado de espionaje contra el Consejo Galáctico. ¿Cómo se declara?» Ara dio un paso adelante con la barbilla en alto. «No culpable». «Consejero, vinimos aquí buscando la verdad. Nada más. La verdad». El representante vegano se burló. «¿Viniste aquí para robar información clasificada para socavar los cimientos mismos de la paz galáctica?» «¡Paz!», la voz de Ara sonó, clara y desafiante. ¿Es eso lo que llamas planear la destrucción de una especie entera? Sabemos de tus planes para la Tierra. Sabemos que tienes la intención de neutralizarnos antes de que podamos convertirnos en una amenaza». Un murmullo
Recorrió los miembros del consejo reunidos, algunos parecían conmocionados, otros culpables, y unos pocos parecían triunfantes. Fue entonces que esa área se dio cuenta de la terrible verdad. Esto no se trataba solo del miedo al potencial de la humanidad. Se trataba del poder sobre ciertas facciones dentro del Consejo que usaban a la Tierra como chivo expiatorio para consolidar sus propias posiciones mientras acusaciones y negaciones volaban de un lado a otro. Arya captó movimiento. Con el rabillo del ojo, Sara había logrado escabullirse en el caos probablemente. En dirección al centro de datos, si pudiera comprarle suficiente tiempo, hablas de paz, Arya. Continuó su voz, elevándose por encima de la guarida, pero olvidas el precio de esa pieza, olvidas que fue la humanidad, junto con nuestros aliados, quienes terminaron la guerra Nexus, olvidas que fue nuestra sangre, nuestros sacrificios lo que trajo estabilidad a la galaxia. Se volvió dirigiéndose no solo al Consejo, sino a las transmisiones de video que transmitían este juicio improvisado a través de las estrellas. Vinimos aquí, buscando respuestas, sí, pero no para socavar la paz. Vinimos porque creemos en los ideales en los que se fundó este Consejo: cooperación, respeto mutuo, la creencia de que todas las especies sensibles tienen derecho a existir y prosperar. Sus palabras parecieron tener un efecto. Algunos de los miembros más moderados del Consejo asintieron, mientras otros parecían incómodos, pero antes de que Ara pudiera presionar su ventaja, las alarmas comenzaron a sonar por toda la cámara en las pantallas gigantes que se alineaban en las paredes. Las pantallas tácticas cobraron vida, mostrando una flota masiva saliendo del hiperespacio en el borde del sistema Centauri. ¿Cuál es el significado de esto?, exigió el consejero aruano. La sangre de Ara se heló cuando reconoció las naves eran naves de la Tierra, pero no los defensores MBAL con los que estaba familiarizada. Estos eran los barcos de guerra antiguos y terribles. Despertaron de un sueño oculto y los guiaba una nave que había perdido la batalla contra la leyenda, el Prometeo de EF, el mayor dreadnought de la humanidad, supuestamente destruido en la batalla final de la guerra Nexus, cuando la cámara del Consejo estalló, en pánico. Ara se dio cuenta de que el juego había cambiado. La Tierra no estaba indefensa. Después de todo, y ahora la galaxia estaba a punto de recordar por qué la humanidad había sido una vez la fuerza más temida entre las estrellas. La pregunta era si Ara podría evitar que este malentendido provocara una guerra que consumiría la galaxia una vez más, o si ya habían pasado el punto de no retorno. El gigante del despertar, las cámaras del Consejo cayeron en el caos mientras la enorme flota humana se cernía sobre las pantallas tácticas. La mente de Ara corría, tratando de darle sentido a este desarrollo inesperado. ¿Cómo había logrado la Tierra ocultar una fuerza tan formidable? Y más importante aún, ¿quién había dado la orden de movilizarse? Esto es un acto de guerra. El representante vegano chilló con sus tentáculos cabalgando agitados. Los humanos han engañado. Ara dio un paso adelante, su voz cortando el pandemonio. No, esto es un malentendido. Déjame contactar a la flota, puedo evitar que esto se agrave. La consejera arcturiana la miró fijamente con una mirada penetrante. Dices no saber nada de esta armada. Capitán Chen, ninguno, Ara, respondió firmemente. Pero conozco a mi gente. No queremos la guerra. Déjame demostrártelo. Después de un momento tenso, la consejera asintió muy bien. Tienes una oportunidad de evitar la catástrofe. Mientras Ara era conducida a una terminal de comunicación, su tripulación intercambió miradas preocupadas. Esto no era parte del plan y se estaban quedando sin tiempo. La pantalla parpadeó a la vida, revelando el puente del EFS Prometheus. La mandíbula de Ara cayó cuando ella reconoció la figura en la silla de mando, el mismísimo almirante Z. El almirante Ara comenzó a luchar por mantener su voz firme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has traído la flota aquí? El rostro de Xiao estaba sombrío. Recibimos información de que el Consejo estaba planeando un ataque inminente a la Tierra. No teníamos más opción que activar el protocolo Lázaro. La mente de Ara Reed. El protocolo Lázaro, un último recurso. Medida defensiva escondida después de la guerra Nexus, una flota de naves avanzadas, tripuladas por AI y mantenidas en éxtasis listas para ser despertadas en la hora más oscura de la humanidad.
Almirante, por favor, suplicó, consciente de que los miembros del consejo escuchaban atentamente. Detrás de ella hubo un malentendido. La situación aquí es complicada. Pero si atacas ahora, estarás iniciando una guerra que no podemos ganar. Los ojos de Xiao entrecerrados, y si no hacemos nada, corremos el riesgo de perder todo. Tienes 10 minutos para proporcionar pruebas de que la amenaza contra la Tierra ha sido neutralizada. Capitán, de lo contrario no tendremos otra opción que lanzar un ataque preventivo. La comunicación se cortó, dejando el área de pie en silencio aturdido. 10 minutos para evitar una guerra interestelar. Ella se volvió hacia el consejo, su mente trabajando furiosamente. Ahora, has visto que la Tierra no está indefensa. Pero quise decir lo que dije. No queremos la guerra, lo que queremos es la verdad. ¿Quién orquestó este complot contra mi gente? ¿Y por qué el consejo? Los miembros se movieron incómodos, mirándose unos a otros. Con sospecha, estaba claro que no todos estaban al tanto del alcance total del plan contra la Tierra. De repente, Zor irrumpió en la cámara agarrando el cristal de datos. Capitán, tengo pruebas de la conspiración. Cuando Sora conectó el cristal a una terminal cercana, las pantallas de la cámara cobraron vida. Los documentos de las comunicaciones y las grabaciones de reuniones secretas comenzaron a reproducirse, dejando al descubierto una red de engaños que llegó a los niveles más altos del Consejo. Se hizo evidente que una facción dentro del Consejo, liderada por los representantes veganos y draconianos, había diseñado la crisis. Habían manipulado la inteligencia, exageradas amenazas, todo en un esfuerzo por justificar una acción militar contra la Tierra. Su objetivo no era solo neutralizar a la humanidad, sino usar el conflicto como un medio para remodelar el equilibrio de poder dentro de la galaxia. A medida que aumentaba la evidencia, la Cámara del Consejo se quedó en silencio sordo. Los miembros acusados balbucearon negaciones, pero la prueba era irrefutable. Ara se volvió hacia el consejero arcturiano, que parecía genuinamente sorprendido por las revelaciones. Ahora ves la verdad. La Tierra no es tu enemigo. Hemos sido peones en el juego de otra persona, pero aún podemos detener esto antes de que sea demasiado tarde. El consejero asintió con la cabeza. Gravemente tienes razón. Capitán Chen, esto Streeter no puede soportarlo. Se volvió hacia los otros miembros. Propongo la suspensión inmediata de los miembros del consejo implicados y una investigación completa de esta conspiración mientras una ráfaga de votos y proclamaciones seguían. Ara se volvió hacia la terminal de comunicaciones con segundos de sobra. Se reconectó con el Prometeo. El almirante Yow dijo con voz firme: la amenaza ha sido neutralizada. Te estoy enviando la prueba ahora, por favor, retírate. La flota pasó mientras Zed Chao revisaba la información. Finalmente levantó la vista. El alivio era evidente en sus ojos. Bien hecho, capitán. La flota mantendrá su posición, pero no nos vamos hasta que estemos seguros de que el peligro ha pasado. Cuando terminó la transmisión, Arel se quedó sin aliento. No se dio cuenta de que había estado aguantando. Lo habían hecho. Habían evitado una guerra y expuesto una conspiración que amenazaba a toda la galaxia. Pero cuando miró alrededor de la Cámara del Consejo y vio la conmoción y la ira en los rostros de los representantes de 100 mundos, supo que esto era solo el comienzo. La galaxia había sido sacudida hasta su núcleo. Las viejas alianzas se estaban desmoronando. Sería necesario forjar otros nuevos, y en el centro de todo estaba la humanidad. Ya no olvidada, ya no descartada, el gigante dormido había despertado y la galaxia nunca volvería a ser la misma, mientras el Consejo se apresuraba a lidiar con las consecuencias de las revelaciones que Aria reunió. A su tripulación aún había trabajo por hacer, explicaciones que dar y una frágil paz que mantener, pero por ahora habían cumplido su misión, habían recordado a la galaxia la fuerza de la humanidad no a través de la fuerza de las armas, sino a través de la determinación, ingenio y un compromiso inquebrantable con la verdad. Mientras regresaban a Lemisara, se permitió una pequeña sonrisa el camino. Por delante sería desafiante, pero por primera vez en años sintió esperanza por el futuro. Un futuro donde la humanidad tomaría su lugar legítimo entre las estrellas, no como conquistadores, sino como socios en un nuevo orden galáctico. El gigante dormido había despertado y la galaxia nunca volvería a olvidar desafío a las estrellas. La frágil paz que Ara y su tripulación habían negociado pendía de un hilo en los días.
Tras las revelaciones en las cámaras del Consejo, a medida que las noticias de las conspiraciones se extendían por toda la galaxia, las viejas tensiones estallaron y comenzaron a formarse nuevas alianzas. Artemis y su tripulación se encontraron en el centro de una tormenta diplomática que iba y venía entre la Tierra Centauri Prime y una docena de otros mundos, mientras trabajaban para mantener la incómoda tregua. Pero no todos estaban interesados en la paz. Fue durante una tensa negociación, en el mundo neutral de Tsi, que el desastre golpeó a Ara y su equipo. Reunión con representantes de las facciones moderadas del Consejo, cuando el cielo se iluminó con fuego una flota masiva que llevaba la insignia de la línea dura vacante Alianza Draconiana, salió del hiperespacio y comenzó a bombardear las defensas del planeta. Este es el embajador KX de la verdadera orden. Una voz fría anunció. Por todos los canales de comunicación, el Consejo corrupto ha caído. La amenaza humana debe ser eliminada. Ríndete ahora, o enfrenta la aniquilación. La sangre de Ara corrió fría. Esto no fue solo un ataque. Fue el comienzo de un golpe, un intento de remodelar la galaxia a través de la fuerza. «¡Lleguen a la nave!», gritó a su tripulación mientras el edificio a su alrededor temblaba por los impactos cercanos. Corrieron a través de calles llenas de caos, esquivando civiles en pánico y escombros que caían cuando llegaron a Lemis. El comunicador de Aras cobró vida. Crepitó era el almirante. «Jaya, Capitán Chen, ¿estás viendo esto? No es solo TCI, estamos recibiendo informes de ataques simultáneos en una docena de sistemas». La mente de Ara corrió mientras se abrochaba el asiento del piloto. «Es un ataque coordinado, almirante. Están tratando de eliminar a cualquiera que se les oponga antes de que podamos montar una defensa. Acordamos que la flota Lázaro se está movilizando, pero estamos dispersos. Necesitamos que nos compre algo de tiempo». Mientras el Artemis despegaba, evitando por poco un bombardeo de armas de energía, Ara tomó una decisión en una fracción de segundo. «Almirante, haga que la flota se reúna en estas coordenadas. Tengo una idea, pero va a requerir todo lo que tenemos». Las siguientes horas fueron un borrón de acción frenética. Los Arimus se lanzaron entre mundos en llamas, rescatando figuras políticas clave, transmitiendo inteligencia crítica y participando en ataques de golpe y fuga contra la flota enemiga. Ara llevó a la vieja nave a sus límites, confiando en cada truco y táctica que había aprendido en su larga carrera, pero no fue suficiente. Las fuerzas del verdadero orden eran enormes. Sus armas devastaban mundo tras mundo. El silencio se apoderó de ellos mientras el ataque continuaba. Finalmente, golpeados y casi sin energía, los emus cojearon hasta el punto Rendezvous, un sector aparentemente vacío del espacio cerca del núcleo galáctico. Allí encontraron los restos de la flota Lázaro, junto con una variedad de naves de una docena de especies diferentes, la última flota libre en la galaxia. Cuando Ara atracó con el Prometeo, fue recibida por un almirante Joe que hizo una mueca. «Es un mal capitán, nos superan en número 10-1 y más naves enemigas están llegando cada hora. Si no hacemos algo pronto, no quedará un mundo libre en la galaxia». Ara asintió. Su rostro se puso decidido. «Entonces es hora de una última jugada». «Almirante, ¿qué sabe usted sobre el Nexus?». Los ojos de Sia se abrieron de par en par. «El Nexus es solo un mito, una historia contada para explicar los eventos inexplicables al final de la última guerra. No es un mito». Ara dijo que al sacar un mapa estelar durante nuestra misión, descubrimos evidencia de que es real. Una construcción antigua masiva escondida en el corazón del núcleo galáctico, una especie de portal interdimensional con superarma, es lo que terminó la última guerra y podría ser nuestra única esperanza. De terminar con esto, el plan era audaz, rayando en la locura, mientras la mayor parte de la flota aliada se enfrentaba al enemigo en una batalla masiva, atrayendo su atención un pequeño equipo de ataque sangrante. Por el área se deslizaría a través del caos y se dirigiría al núcleo galáctico. Allí intentarían localizar y activar el Nexus, esperando que su poder fuera suficiente para cambiar el rumbo mientras los emus se preparaban para partir en su misión, potencialmente suicida. Ara reunió a su tripulación una última vez. «No te mentiré»,
dijo mirando a cada uno de ellos a los ojos, las probabilidades de que sobrevivamos a esto son escasas. Pero, si no hacemos nada, miles de millones morirán y la galaxia caerá en la oscuridad esta. Es nuestra oportunidad de marcar una diferencia para recordarles a todos por qué la humanidad y sus aliados son una fuerza a tener en cuenta. ¿Quién está conmigo? Uno por uno su tripulación inadaptada. El hacker, el contrabandista, el guerrero. Asintió su ascenso. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora que la masiva batalla espacial estalló a su alrededor, los emus se deslizaron, lejos, prosperando con fuerza por el núcleo galáctico. Esquivaron rayos de energía que se entretejieron a través de campos de escombros y superaron a las naves enemigas que los perseguían. Finalmente, golpeados y casi sin energía, llegaron a su destino. Ante ellos se alzaba una estructura masiva, un entramado de geometrías imposibles que parecía doblar el tejido mismo del espacio que lo rodeaba, el Nexus. Cuando Ara y su equipo abordaron la antigua construcción, sabían que el destino de la galaxia estaba en juego. Lo que fuera que encontraran dentro sería su salvación o su perdición. Con una respiración profunda, Ara avanzó hacia lo desconocido, lista para enfrentar cualquier desafío que los aguardara en la batalla final. El futuro de la galaxia había comenzado un nuevo amanecer. El interior del Nexus desafiaba la comprensión. Los corredores se desplazaban y realineaban. La gravedad fluctuaba salvajemente y visiones de eventos pasados y futuros parpadeaban en los bordes de su percepción área y su equipo siguieron adelante, guiados por el instinto tanto como por los datos fragmentados que habían descubierto mientras profundizaban en el corazón de la antigua construcción que encontraron ecos de los que habían venido antes, imágenes fantasmales de especies extintas hace mucho tiempo que lo habían descubierto. Usaron el Nexus en épocas pasadas. Cada uno se había enfrentado a su propia crisis, sus propias amenazas existenciales, y cada uno había pagado un precio terrible por el poder que buscaban. La capitana Zora gritó con su voz teñida de asombro y miedo. Creo que encontré el centro de control. Entraron en una vasta cámara en el centro de la cual pulsaba un vórtice giratorio de energía, el corazón del Nexus. Rodeándolo había innumerables pantallas holográficas que mostraban vistas de la batalla en curso afuera y destellos de otras realidades mientras Ara se acercaba a los controles centrales. Figura brillante. Se materializó ante ellos una interfaz de IA, el guardián del Nexus. ¿Por qué has venido?, preguntó la figura, su voz resonando en múltiples niveles. Ara dio un paso adelante. Nuestra galaxia está en guerra. Miles de millones de vidas están en juego. Necesitamos tu ayuda para detenerla. Su expresión permaneció impasible. Muchos han venido buscando el poder del Nexus. Todos han traído destrucción a su paso. ¿Por qué debería ser diferente? Porque no buscamos controlar el Nexus Área, respondió con voz firme. Estamos pidiendo su ayuda. Hay una diferencia por un largo momento. El ojo estuvo en silencio como si sopesara sus palabras. Finalmente habló. El poder que buscas tiene un gran costo. ¿Estás preparado para pagarlo? Ara intercambió miradas con su tripulación. Habían venido demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora estamos, dijo la IA, asintió. Entonces, prepárense. El Nexus te mostrará el camino, pero debes elegir caminarlo de repente. La cámara se llenó de luz cegadora. Aria sintió que su conciencia se expandía fusionándose. Con el Nexus mismo, en un instante vio la totalidad de la galaxia, cada mundo, cada nave, cada vida colgando de un hilo, vio la verdadera orden. Flota. Sus armas preparadas para dar el golpe mortal a las fuerzas aliadas, vio al almirante Yatal en el puente del Prometeo preparándose para una última resistencia desesperada, y vio el camino a la victoria. Con un pensamiento, Ara se extendió a través del nexo. El espacio mismo pareció ondular y desplegarse. De repente la verdadera orden flota se encontró dispersa. Por toda la galaxia su ataque cuidadosamente coordinado se desbarató.
Al mismo tiempo, los sistemas de defensa inactivos en 100 mundos cobraron vida. Tecnologías antiguas despertadas por el poder del Nexo, la marea de la batalla cambió en un instante, pero la tensión era inmensa. Ara sintió como si su propia esencia estuviera siendo desgarrada mientras canalizaba el poder del Nexo a través del dolor. Empujó más fuerte, determinada a llegar hasta el final con un último esfuerzo monumental. Ara envió un pulso de energía que inundó toda la galaxia. A su paso, las armas se silenciaron. Los motores se detuvieron y por un breve momento cada ser en la galaxia estuvo conectado, sus mentes tocadas por una visión de unidad en paz tan repentinamente como había comenzado. Había terminado. Ara se encontró de nuevo en la cámara Nexus colapsada en el suelo. Su tripulación se reunió a su alrededor con preocupación grabada en sus rostros. ¿Funcionó? Ella jadeó. Sara la sostuvo de pie haciendo un gesto hacia las pantallas holográficas. La batalla había cesado. Las naves de ambos bandos colgaban inmóviles en el espacio. Funcionó. El capitán Zor dijo con voz llena de asombro. Lo hiciste mientras se dirigían de regreso al Artemis. Araskli cobró vida. Era el almirante Jiao. El capitán Chin dijo con voz cargada de emoción. No sé qué hiciste, pero el enemigo. La flota se está retirando. La guerra terminó. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La galaxia se sacudió hasta sus cimientos por los eventos recientes. Luchó por encontrar un nuevo equilibrio. El Consejo Galáctico se reformó con nuevos controles y contrapesos para evitar que una facción obtuviera demasiado poder. La humanidad, una vez descartada y olvidada, ahora se encontraba en el centro de la política galáctica. Su papel en el final. El conflicto combinado con la revelación de la flota Lázaro les había ganado respeto y cansancio. De otras especies, en cuanto a Aria y su tripulación, fueron aclamados como héroes en 100 mundos, pero la victoria tuvo un costo. El uso del Nexus había cobrado su precio. Ara, aunque había sobrevivido, podía sentir que algo fundamental había cambiado dentro de ella. En una reunión privada con el almirante Joe y el nuevo liderazgo del Consejo, Ara hizo su informe. Les contó sobre el Nexus, su poder y su peligro. El Nexus es demasiado poderoso para ser controlado por una sola especie o facción. Concluyó que su existencia debe seguir siendo un secreto conocido solo por unos pocos elegidos que pueden garantizar que nunca se vuelva a utilizar incorrectamente. El Consejo estuvo de acuerdo, aunque la decisión pesó mucho sobre todos ellos. El Nexus sería sellado, guardado en secreto por un grupo de élite extraído de todas las especies. Cuando concluyó la reunión, el almirante Xiao se acercó a Ara. ¿Qué harás ahora, capitán?, preguntó. Ara miró a las estrellas sintiendo el eco del poder del Nexus aún persistiendo dentro de ella. Todavía hay tanto ahí afuera que no entendemos, dijo suavemente. Tantos misterios por explorar, puentes que construir entre especies. Creo que ahí es donde me necesitan ahora. Xiao asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. El tiempo es tuyo si lo quieres. Tú y la tripulación se ha ganado el derecho de trazar su propio rumbo. Ara sintió una oleada de emoción ante la perspectiva de una nueva misión, un nuevo propósito mientras caminaba por los pasillos de Centauri Prime, una última vez preparándose para embarcarse en su nuevo viaje. El Aria reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La galaxia había recordado la fuerza de la humanidad, sí, pero también el poder de la cooperación de diversas especies que se unen frente a una amenaza común. El gigante dormido había despertado, pero no como un conquistador, sino que la humanidad había surgido como mediadora, un puente entre mundos y tal vez ese Aria. Pensamiento fue la mayor victoria de todas, cuando el Artemis despegó de su curso establecido para lo desconocido. Ara sintió una sensación de esperanza que no había experimentado en años. La galaxia era vasta, llena de maravillas y peligros, RS en igual medida. Pero cualesquiera que fueran los desafíos que la esperaban, sabía que la humanidad y los aliados que habían hecho a lo largo del camino estaban listos para enfrentarlos. Juntos forjarían un nuevo futuro entre las estrellas.